lo enterraram vivo. Y mientras la última palada de tierra caía sobre esse o rosto, ahogando o último suspiro que pulmones alcançavam a tomar. Eu todavia podia escuchar las risas, no risas nerviosas, niel silencio pesado de que eles cometem crime. Eram risas francas, altas, diesas que celebram na deuda finalmente saudada. Eram las vozes de los hombres en que eles confió, hombres a que eles lamaba por esse o nombre, hombres que conheciam esse o casa, esse o mesa, esse o mano estendida. Nadie gritou. Nadie dudou, porque todos estavam absolutamente seguros de uma coisa, que não iba a salir de aí. Pero se equivocaram, porque algo salió con él. En el pueblo de redención, la traición não era algo raro. Era moneda corriente como é o ouro, la pólvora. Pero lo que serão esa noche, fio diferente. Elias qual não era rombo a qualquer. Não era el mais rápido con el revólver, ni el mais temido del lugar. Era pior. Era rombo a respeitado. Y é lugar como aquel, donde la lei se escrevia com la punta de las botas, y com la meuela de los revólveres. Eu respeto sempre tiene precio. Tenia oro, tierras, influencia. Pero lo que realmente molestava a los demás, era que nunca bajaba la cabeça. Nunca se doblegava ante el xerife comprado. Nunca cerrava los olhos quando inocente pagava por el error de outro. Nunca se vendia. Y eso lo convirtió en problema. Pero no fueron forasteros los que cavaram esse o tumba. Fio alguém que comió en esse o mesa, alguém que bebió con el del mesmo barril de whisky, alguém a que el amaba. Amigo, aquela noche, eu deserto estava en silencio, silencio errôneo. Hasta los grilos pareciam Rainbow aprendido a contener la respiração. Sentiu el primal golpe antes de ver que se ludaba. Impacto seco en la nuca que hizo temblar el mundo. Y lo rompió en estrelas. Luego vinieron más patadas, palos, el sonido húmedo de los huesos desplazando-se. No hubo discussão, no hubo advertência. Solo la fria certeza de que aquilo havia sido planeado desde hacía dias. Quando caiu de rodillas sobre la tierra apisonada, alguém la sussurrou ao ouvido: "No es nada ponça não, Elias. Solo son negocios." Quiso responder. Quiso escupir-lhe a la cara a quem de juízo. Pero la boca e a estaba lena de sangre arena. Entonces, la oscuridade. Elias despertou dentro de uma caja. La oscuridade era tão absoluta que parecia sólida. O aire era pesado, quase inexistente, cada respiração esforço que arrancava gemido silencioso de o garganta. O olor a tierra umeda madel a cruda lo invadia todo. Intentou mover-se, pero ombros raspaban contra los laterales. La palma de humano tocava la tapa apenas 1 centímetros de o rosto. Intentou gritar, pero la tierra ya había tapado fosas nasales, oídos, o boca. O grito murió antes de nascer. Manos começaram a temblar. Fio temblou pequio ao principio, luego sacudir-se incontrolável que subiu por boas ãos, y se apoderou de o pecho, golpeou la madela, uma vez, 2, 10, 30, hasta que no dilo se abriram y la sangre começou a escorrer caliente y pegajosa entre dedos. Os se romperam, dedos sangraban, y a lá arriba, muy arriba, donde la noche seguramente seguia brilhando com las mismas estrelas que eu solia contemplar desde el corredor. O mundo seguia como se nada hubiera pasado. O coração de Elias começou a desacelerar-se. No fio desmaio, no fio na caída gradual, fio motor que perde força, engranagem que ruge por última vez, y se detiene. O aire se havia ido,
pulmones pediam, pero esse o corpo já não tinha fuerzas para obedecer. Sentiu o frio, não é o frio de la noche no deserto, sino um frio que venia de adentro, um frio que subia desde paz hasta esse o pecho, que borraba el dolor, que borraba la desesperación, que lo borraba todo. Esse o corpo se rindió, nesse momento, quando todo deveria rembon terminado, algo cambiou, o silêncio se volvió mais profundo, mais pesado, já não era la ausência de sonido, era uma presencia, algo que descendia, algo que entrava naquela caixa como um negro filtrando-se por las grietas de la madela. Esse o coração se detuvo, pero esse o mente. Nu, nadie sabe quanto tempo passou depois de eso, horas, dias, talvez algo pior, pero lo que se sabe, es que esa tumba, no logró retenerlo. La tierra se movió, primeiro, lentamente, quasi imperceptible, leve temblor en el suelo apisonado que qualquer abria confundido com el viento, luego, com violência, uma mano emergiu de la arena. Estava coberta de sangue seca, de tierra, de algo que já não pertencia ao mundo de los vivos. Los dedos se curvaram como garras, rasgando la tierra como se el suelo mismo fuera esse o inimigo. Elias qual salió de esse o propia tumba, respirando, sem respirar, ojos, já no reflejaban vida. Reflejaban algo mais profundo, algo mais frio, algo que no parpadeaba, no desviaba la mirada, no conhecia la misericórdia. Esa mesma noche, eu primeiro desapareció, nadie oyó disparos, nadie oyó gritos, solo botas encontradas en umbral de esse casa, uma fina capa de polvo a levantando-se de elas, como se las hubieran dejado ali, hacía apenas uns momentos. Rastro, que se perdia el deserto sem dejar elas. Ao dia seguinte, outro, luego outro, outro mais, uno por uno. Todos los que participaram, eu do del salão que cerró los ojos mientras caíam los golpes, eu rombo que cavó la tumba, eu que sostuvo la pala, eu que ató las manos de Elias, eu que la escupió en la cara quando já não se movia. Nadie escapó, el pueblo de redención cambió, las puertas que antes permaneciam abertas hasta tarde, com el sonido de guitarras risas resonando por las queos de tierra, a hora se cerraban antes del anochecer, las luzes se apagaban quando el cielo aún estava rojo. El silencio, dominava todo, silêncio cargado, tenso, como animal a puntão de atacar, porque todos sabiam que ele estava aí afuera, esperando. Alguns diziam que era espírito, outros, que era demonio enviado a cobrar uma deuda que não era de este mundo. Pero los pocos que lo vieron de cerca, aqueles que aún podiam contar la historia antes de desaparecer também, sabiam la verdade. Não era romba, pero tampouco era fantasma, era algo que havia vuelto com solo propósito. Algo que la muerte rechazou, algo que la tierra tratou de engolir, pero não pudo digerir. Solo quedaba uno, el rombo aquilo traicionou, aquel que la estrechou la mano esa misma maana, aquel que lamou a Elias hermano mientras já sabia que ao cair la noche estaria dentro de uma tumba, aquel que permaneció en silencio mientras los outros golpeaban, porque el silencio também é complicidade, Elias sempre descia eso, intentou ir. Cruzou el deserto a cavalo, cambiou de montura 3 vezes, pagou carreteiros para que lo levaram mais alá de la frontera, se escondió en pueblos sem nombre, en minas abandonadas, en sótanos donde la luz del sol não entraba, rogou a Dios, a los santos, a qualquer coisa que quisiera escuchar, pero rei coisas, de las que não se puede huir, dissem que la última noche, el viento nos soplaba, el deserto estava completamente en silencio.
ni siquiera el sussurro de los cactus, ni el roce de cascos de animales alulejos. Silencio que parecia pesar en el aire, que hacía zumbar los oídos de tan absoluto. Entonces, el apareció, surgió de la oscuridade como se siempre hubiera estado ali, como se la noche lo hubiera parido. Botas no hacían ruído en la arena. Su ropa estaba manchada de tierra, esa misma tierra de la tumba. El rombo caiu de rodillas. Piernas simplesmente se rinderam. O pecho subia y bajaba en jadeus rápidos, olhos desorbitados reflejavam algo que não era miedo, era pavor. Elias lo miró, não havia odio en su mirada, não havia fúria, havia algo mucho pior. Havia certeza, e confiante, dijo Elias. La voz não sonava humana. Era demasiado grave, demasiado lenta, como se não necessitara aire para existir. Como se viniera de lugar donde las palavras ya no eran necesarias desde hacía mucho tiempo. El rombo abrió la boca, labios temblaban. El sudor y las lágrimas corriam juntos por su rostro. Yao, no tuve opción, susurró, elos, me iban a matar-se no silêncio. Elias inclinou la cabeça, ligeiramente, como animal estudiando a sua presa antes del ataque. Todos dizem lo mesmo, antes de morir. No hubo grito, no hubo disparo. Solo el viento que, de repente, volvió a soplar. El rombo desapareció. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció en calma. Demasiada calma. Las puertas estaban abiertas. Las ventanas também. Pero não havia nadie. Las silas frente a las casas aún se balanceaban ligeiramente, como se las hubieran dejado ali hacía apenas unos minutos. Las tazas de café aún estaban sobre las mesas, tibias. Las camas estaban deshechas, como se duos se hubieran levantado apresurados en medio de la noche. Nunca volvieron. Las casas vacias. Las calles desiertas. El viento, arrastrando arena. Como se intentara borrar lo que ocorrió. Nadie volvió a ver a Elias Crow. Pero algunos iam, que en las noches sem luna, quando el deserto se vuelve tan silencioso que puedes oír tu propia sangre correndo por tus venas, quando la oscuridade es tan densa que parece tragar-se hasta las estrelas, la tierra vuelve a mover-se. Movimento lento, temblor profundo, que sube desde abaixo. Una mano, emerge lentamente desde donde nadie se atreveria a mirar, porque rei coisas, que não deveriam volver, rei muertes que deveriam ser el final. Rei tumbas que deveriam guardar lo que enterram, pero quando algo vuelve. Quando la muerte fala, la tierra cede. Não é justicia lo que busca, é algo mucho mais antigo, mucho mais frio, mucho mais definitivo, vingança.